Definida la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Tras 14 días de incertidumbre, el Consejo Nacional Electoral proclamó esta madrugada que el correísta Andrés Arauz, quien ganó en la primera vuelta con 32.72% de los votos, se enfrentará al conservador Guillermo Lasso, quien obtuvo el 19.74% de los sufragios. En España, por quinta noche consecutiva, las manifestaciones por la detención del rapero Pablo Hasél, señalado de incitar al terrorismo e injuriar a la corona, se tomaron varias ciudades del país. En Barcelona, el tono de las protestas subió cuando algunos manifestantes se enfrentaron con la policía y destrozaron varios comercios. Miles de personas volvieron a salir este domingo a las calles de la ciudad de Mandalay, en Myanmar, donde ayer murieron 2 manifestantes por disparos de la policía durante una protesta contra la junta militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado. Mientras tanto, Facebook eliminó la página principal del ejército alegando incitación a la violencia. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en Ecuador, donde la madrugada de este domingo se conocieron los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 7 de febrero, luego de varias audiencias fallidas y un largo debate de 14 días para recontar todas las actas. El candidato Andrés Arauz, respaldado por el expresidente Rafael Correa, consiguió el 32.72% y el centroderechista Guillermo Lasso obtuvo el 19.74% de los votos según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Los candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo 11 de abril. El candidato Yacu Pérez, en tercer puesto, denunció supuesto fraude en su contra, mientras que la Contraloría buscaría auditar el sistema electrónico electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de ese país habló esta madrugada. Se proclaman los resultados definitivos de la votación para la dignidad de presidente y vicepresidente de la República. Señor secretario, se dispone desde la Secretaría General la elaboración de la respectiva resolución de proclamación de los resultados definitivos, las mismas que deberá ser notificada a las organizaciones políticas para que ellas puedan presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales de los cuales se crean asistidos. Y es que más temprano nuestro corresponsal Gustavo Ortega desde Quito nos amplió esta información y nos explica sobre el peritaje al sistema informático electoral que se llevará a cabo hoy. A 14 días de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales. Andrés Arauz y Guillermo Lasso se disputarán en segunda vuelta electoral el 11 de abril. Yacu Pérez quedaría en tercer lugar en los comicios presidenciales. No fueron aceptadas sus solicitudes de abrir las urnas en 100% en Guayas y 50% en 16 provincias del país. Solo se aceptó un reconteo parcial en 26 actas en 2 provincias del país. La proclamación se produce en medio de tensiones entre el órgano comicial, la Contraloría y la Fiscalía General del Estado, que han aprobado para este domingo un peritaje al sistema informático electoral. La diligencia se producirá a partir de las 7:30 de la mañana y ha sido calificada como una falta grave y considerada como una intervención en medio de un proceso electoral. Mientras tanto, los principales candidatos lo han calificado como un intento de evitar la segunda vuelta electoral y anular así las elecciones. La presidenta del CNE ha pronunciado y ha exhortado a los principales organismos a no hacerse eco de juego político para preservar intereses partidistas. Saludamos en este momento a Hernán Pérez Luz, abogado, analista político y columnista del diario El Universo. Abogado, gracias por estar con nosotros en France 24. Muy buen día. Le pregunto por qué el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano tardó 14 días en dar un resultado final y poder conocer al candidato que se enfrentará en la segunda vuelta con Andrés Arauz. Buenos días y gracias por la invitación. Efectivamente, no hay una explicación convincente de esa demora. Lamentablemente, durante el conteo de la noche de las elecciones, hubo una enorme cantidad de actas que de alguna manera se les llama actas con novedades, en la que la ley permite o más bien obliga a que se las vuelva a recontar aparte por encontrar ciertas inconsistencias, errores o sospechas de algún tipo de errores, básicamente. Y esas actas se demoraron en ser recontadas, debieron haberla hecho rápidamente, porque el país quedó, se presentó una polémica política de alto tono,
entre los dos candidatos que se disputaban entrar a la segunda vuelta y con el pedido de uno de ellos, del señor Yacu Pérez, de que prácticamente se reconteen todas las actas de todo el país. El problema es que la ley no permite eso hacerlo. Sería prácticamente no tener una segunda vuelta, sino hasta después de varios meses, si usted abre la urna de todo el país y vuelve a contar la votación, obviamente. Hubo un acuerdo político entre los candidatos, más bien limitando el reconteo de las actas en ciertas provincias, y aparentemente eso tampoco tiene un asidero en la ley. Sí. Y el Consejo lo que ha hecho es básicamente proceder a hacer el anuncio de la segunda vuelta y abrir la posibilidad, ahora sí, de iniciar las impugnaciones que sean del caso. Abogado, usted habló de esa disputa entre el candidato Yacu Pérez y Guillermo Lasso. El candidato Pérez quedó entonces en el tercer lugar, según dijo el Consejo Nacional Electoral, pero también él denuncia, como usted también lo decía, que hubo irregularidades, incluso fraude electoral en esta primera vuelta de las elecciones del pasado 7 de febrero. Le pregunto en qué se basan las denuncias de Pérez y qué maniobra tiene para poder apelar estos resultados. Bueno, mire, lamentablemente el candidato Pérez no ha presentado realmente impugnaciones de acuerdo con la ley y, digamos, actas específicamente o indicios muy claros. Lamentablemente, digo, porque esto crea, pues, obviamente una atmósfera de dudas. Simplemente decir que cree que porque no ha entrado a la segunda vuelta, ipso facto se ha cometido un fraude electoral, básicamente. Parte del problema radica que la noche de las elecciones, la presidenta del Consejo Nacional Electoral incurrió en un lamentable error al dar por un hecho ya que el señor Pérez estaba segundo en las elecciones cuando aún no terminaba el conteo oficial. Ese tipo de anuncios no se hace, como usted sabe, cuando los márgenes de aproximación entre dos candidaturas es muy estrecho. Y ese es lo que estamos pasando ahora, la consecuencia de haberse precipitado a dar por un hecho ya que el señor Pérez era el segundo. Ahora, abogado, ¿qué podemos esperar en la segunda vuelta del 11 de abril? ¿Estaríamos frente al triunfo del correísta Andrés Arauz o Guillermo Lasso tiene chance de finalmente quedarse con la presidencia del país en su tercer intento? Es muy difícil predecir esto. Hace 4 años el señor Lasso quedó segundo en la primera vuelta, algo parecido a lo que está hoy en día, y tenía en su contra en la segunda vuelta electoral a todo el gobierno del presidente Correa, a la fuerza que hoy apoya al señor Pérez, también apoyándolo al señor Lenín Moreno. Y a pesar de eso, prácticamente quedó empatada la elección. Para algunos hubo un triunfo de Lasso, o recordará quizás usted el apagón electrónico que sufrió el Ecuador por varias horas el día de la segunda vuelta electoral. Así que no está todo dicho, es un margen considerable, pero no es tampoco un margen irremontable. Abogado, un gusto haber conversado con usted sobre lo que ocurre en Ecuador en torno a estas elecciones presidenciales. Que tenga usted un feliz resto de día y feliz domingo. Nosotros continuamos con más información. 34 personas fueron detenidas el sábado tras otra noche de violentas protestas en Cataluña por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, quien fue condenado a 9 meses de prisión por la publicación de una serie de tweets considerados como enaltecimiento al terrorismo e insultos a la corona. Los disturbios se han replicado en otras ciudades españolas como Madrid, Tarragona, Pamplona y Granada. Los manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios durante la quinta noche de protestas en Barcelona. Las autoridades dispararon gases lacrimógenos en un intento de dispersar a la multitud, mientras los manifestantes destrozaban ventanas, saqueaban tiendas e incendiaban contenedores y motocicletas. La ira inundó las calles por el arresto del rapero Pablo Hasél, que está en el centro de una controversia sobre la libertad de expresión. Hasél fue detenido por la policía el martes luego de un enfrentamiento de 24 horas en un edificio universitario. El hombre de 32 años cumplió una condena de 9 meses de prisión por insultar a la monarquía española y elogiar el terrorismo. En varias ciudades se han llevado a cabo protestas mayoritariamente pacíficas pidiendo su liberación. Durante el sábado, los residentes expresaron su frustración por el daño causado por los disturbios. Esto no puede ser, está todo destruido, todo quemado, huele a plástico todas las noches, helicópteros.
Ya estamos un poquito hartos, la verdad. Yo la violencia no estoy de acuerdo. Cuando rompen y hacen estragos, eso ya no tiene ninguna justificación. El caso ha provocado un debate nacional sobre la libertad de expresión en medio de llamados a un cambio en la denominada ley mordaza del país. El gobierno español ha anunciado que eliminará las penas de prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión, pero las enmiendas propuestas no afectarán la sentencia del rapero. Las manifestaciones en Myanmar no paran. Tras 21 días del golpe militar, 3 personas han muerto en medio de la violenta represión por parte de los militares y las fuerzas de seguridad. Una de ellas, una joven de 20 años, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia. Las huelgas siguen pidiendo la abolición de la Constitución, que es muy favorable al ejército, el regreso del gobierno civil y la liberación de los detenidos, incluida la depuesta líder Aung San Suu Kyi. Entre la ira y el duelo, los manifestantes no se desmovilizan. Aún son miles de personas que alzan la voz contra los militares en el poder tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Las últimas víctimas fatales son 2 personas que murieron en Mandalay, incluido un menor que recibió un disparo en la cabeza. Somos manifestantes pacifistas, detengan el genocidio, dejen de usar armas letales. Queremos que la comunidad internacional adopte medidas más duras y no solo las sanciones. Otras 30 personas resultaron heridas. Según los rescatistas y médicos, la mitad de las víctimas fueron atacadas con munición real. La escalada de tensiones provocó nuevas condenas internacionales. Condeno el uso de la violencia mortal en Myanmar. El uso de fuerza letal, la intimidación y el acoso contra manifestantes pacíficos es inaceptable. Todos tienen derecho a reunirse pacíficamente. Hago un llamado a todas las partes para que respeten los resultados de las elecciones y vuelvan a un gobierno civil. Myanmar está privado de Internet desde hace una semana. Facebook, por su parte, bloqueó la cuenta del ejército por incitar a la violencia. Este domingo tuvo lugar el funeral de la primera víctima, una joven que murió por heridas de bala y que se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia antijunta militar. Israel da un paso más hacia su desescalada. Con la reapertura de gran parte de los negocios se inicia el uso del certificado verde. También se permite la apertura de gimnasios, piscinas, hoteles y espacios para eventos deportivos o culturales como teatros, pero solo se autoriza la entrada a los ciudadanos que hayan recibido las 2 dosis de la vacuna o que hayan superado este virus. Este domingo, los ciudadanos de la República de Níger, en África Occidental, uno de los países más pobres del mundo, acuden a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el candidato oficialista Mohamed Bazoum y el expresidente Mahamane Usman. Según las estadísticas de la Comisión Electoral, un total de 7.4 millones de votantes están llamados a participar en estos comicios. Nuestro corresponsal en Burkina Faso, Khalidou Sy, viajó hasta la capital de Níger, Niamey, y desde allí nos cuenta cómo estuvo la apertura de los colegios y qué está en juego en esta contienda electoral. Como puedo ver, hay una larga cola en la mesa de votación de una escuela de Niamey donde estoy. Hay que decir que esta mañana se retrasó la puerta de los colegios electorales cuando debían haber abierto a las 8 de la mañana. En cada mesa de votación tenemos un representante de la Comisión Electoral Nacional Independiente asistido por los delegados de cada candidato. En primer lugar, lo que está en juego en esta votación es institucional. Recordemos que el presidente Mamadou Issoufou no se representó a sí mismo al final de estos 2 mandatos y por lo tanto, por primera vez desde su independencia, Níger experimentará una transferencia pacífica de poder entre 2 presidentes electos. La pregunta es si los candidatos aceptarán los resultados de las encuestas. Tú también y sobre todo tienes esta pregunta de seguridad. Níger es atacado por Boko Haram en el este del país y los de Al-Qaeda y el Estado Islámico en el oeste del país. Todas estas preguntas no deben ocultar las dificultades de desarrollo de Níger. El país ha estado en el último lugar en el índice de desarrollo humano de la ONU durante 9 años. Es uno de los países más pobres del mundo que, sin embargo, produce petróleo. Era Khalidou Sy, nuestro enviado especial a Níger. Hasta aquí el informativo de France 24. Continúen con nosotros. Buen día. France 24 en español.